tiene Ageo 1:8? Por favor, léemelo, Seba. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, una vez más, Señor, queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por recordarnos a través de los cánticos esa hermosa obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Permite que nunca olvidemos nuestra realidad, Señor, que somos dependientes de aquella cruz y que cada día debemos recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en todo. Queremos hoy día, Señor, con la misma sencillez que cantábamos tu Evangelio, queremos tener nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser dispuesto de forma sencilla para escuchar tu voz, y que tú nos despiertes, que nos saques de nuestro letargo, nos saques de nuestras comodidades, que nos saques de nuestro entorno de confort y nos lleves, Señor, a tu obra, a tu misión, a lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Aleluya. Hemos estado compartiendo Ageo capítulo 1, verso 1 al 11. Hoy día es el último sermón de la parte del 11, porque todavía me queda del 12 al 15, que iban a ser por lo menos 2 o 3 sermones más en relación, y después me queda el capítulo 2, que ahí tengo para rato todavía, así que nos queda todavía Ageo, nos queda Ageo para rato. Pero hoy día vamos a compartir el tema Ahora es tiempo. Ahora es tiempo que la iglesia sea presencia de Dios en el mundo. Este es el texto que nos inspira y que de alguna forma también establece nuestra filosofía de ministerio como iglesia. ¿Para qué existe la Iglesia Reformada Puerta de Vida? Para glorificar a Dios mediante la predicación del Evangelio, para que todos los miembros se conecten con el Padre, crezcan en Cristo y compartan su fe con otros. Si alguien le pregunta para qué existimos, para eso existimos. Para darle gloria a Dios por medio de la predicación del Evangelio, para que todos nosotros nos conectemos con Dios, crezcamos en Cristo y compartamos nuestra fe. O sea, hagamos la misión de Él. Ahora es el tiempo entonces que la iglesia sea presencia de Dios en el mundo. Y a modo de introducción, ya hemos visto en el estudio del libro de Ageo algunas cosas importantes para nuestra espiritualidad. Recuerde que toda esta serie de sermones se llama Reconstruyendo nuestra espiritualidad, o la espiritualidad de la iglesia en el siglo XXI. Este era un pueblo decayente, un pueblo que estaba en un letargo, un pueblo individualista, un pueblo que no quería reconstruir el templo de Dios. El templo tipo de la presencia de Dios, donde Dios se relaciona con su pueblo. Hoy día nosotros no tenemos el problema del templo porque ya Cristo vino, ¿cierto? Ya no tenemos problema de esto es un edificio nomás. Aquí no pasa nada si no estamos nosotros, o si salimos nosotros, la presencia de Dios va con nosotros. No se queda en este lugar. Si yo me muevo, no va a entrar Satanás y me va a quitar el púlpito, ¿ok? Como en algunas iglesias se cree hasta el día de hoy. No, eso no va a suceder, ¿cierto? Eso no sucede. Entonces, queremos reconstruir nuestra espiritualidad como iglesia en el siglo XXI. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto la necesidad de ordenar nuestras prioridades en diferentes aspectos. En la primera serie del sermón dijimos que teníamos que ordenar nuestra prioridad en el tiempo, en nuestros deseos, y que además debiéramos examinar nuestros corazones, que son cosas fundamentales para reconstruir nuestra espiritualidad. Si no ordenamos el tiempo, si no guiamos bien nuestros deseos para la gloria de Dios, nuestros deseos nos van a llevar a cualquier otra parte menos a glorificar a Dios. Y por último, examinar nuestro corazón. Algo que debemos hacer cotidianamente. Cada mañana usted debe leerse el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Jehová, y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en tu palabra. Cada mañana debemos hablarnos ese texto a nosotros mismos.
Pero también dijimos que era necesario que comprendamos nuestra responsabilidad en esta reconstrucción de nuestra espiritualidad. Y para entender nuestra responsabilidad debemos de dejar el individualismo y el colectivismo como entes prioritarios. Debemos también dejar la autojusticia. Y también debemos de comprender, dijimos, que Dios tiene el control de todo. En base a todo esto que hemos hablado, el verso 8, ¿cierto? El verso 8 marca una parte importante del texto de Ageo. ¿Por qué? Porque es la fórmula que Dios determina y que Dios da, aparte del verso 5 y 7, donde nos dice que nos examinemos. Pero el verso 8 es la forma en que una iglesia puede reconstruir su espiritualidad. ¿Y de qué forma es? Cumpliendo la misión de Él. Cumpliendo la misión de Dios. Muchas iglesias, muchas veces, no necesitan ser replantadas, sino que necesitan una revitalización. Y esa revitalización de la iglesia debe hacerse a través de la misión Dei, a través de la evangelización y el crecimiento personal y colectivo de la iglesia. Muchas veces no se necesita hacer nada más que eso para que una iglesia se revitalice. Y que es un poco lo que le pasa a este pueblo en Ageo capítulo 1. Es un pueblo que está en un letargo, es un pueblo que está desanimado, es un pueblo que lleva 18 años sin reconstruir el templo, dejando la relación con Dios a un lado y poniendo como una primera prioridad sus propios deseos personales. Y la llamada de atención a través del profeta, de Dios a través del profeta para este pueblo es: suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa. Ahí está el mandato. Amén. En un mundo donde la iglesia pierde credibilidad por causa de sus abusos, mal uso del poder, mal enfoque en la vida ministerial y tantos otros errores, aunque todo eso es una realidad, la iglesia sigue siendo la presencia de Dios en la tierra. Somos los ojos, somos la voz, somos las manos, somos lo que representa a Dios en la tierra. Aún a pesar de todas nuestras imperfecciones, de todos nuestros errores, somos la voz de Dios para este mundo. No podemos dejar de ser la voz de Dios en un mundo caído y desesperado. No podemos dejar de ser las manos de Jesús para nuestro prójimo. Ahora es tiempo que la iglesia sea presencia de Dios en el mundo y debemos comprender esta gran misión que Dios nos ha otorgado, de ser la iglesia, la presencia de Dios en el mundo. El mundo es el escenario donde la iglesia desarrolla su misión, donde ha sido plantada y desde donde sirve a su prójimo. La naturaleza de la iglesia procede de Dios, pues Él la formó y tiene como fin los propósitos de Dios. La iglesia está organizada por hombres y mujeres que desde su finitud sirven en este mundo a los decretos eternos de Dios. Sin embargo, la naturaleza de la iglesia no procede de este mundo, por lo que hemos de buscar la naturaleza de la iglesia no en sus relaciones con este mundo, ni siquiera de sus participantes humanos, sino en Dios mismo. Por eso el consejo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2: no se amolden a este mundo, sino siendo transformados por la renovación de vuestro entendimiento, comprobaréis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mientras la iglesia siga buscando identidad en este mundo, perderá el horizonte y la dirección correcta para ser la presencia de Dios en este mundo. Ni siquiera de sus participantes humanos, sino en Dios, al ser este el autor de la iglesia, al mismo tiempo que su Señor y conductor por este mundo. Esto genera una relación paradójica, pues está en el mundo, pero no es del mundo, como nos dice Juan capítulo 17, verso 14 al 18. Vaya conmigo a Juan 17, 14 al 18. Dice Jesús en su oración sacerdotal: yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Gracias.
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Estamos inmersos en esta realidad, pero no pertenecemos a esta realidad. Vivimos en esta cultura, pero no compartimos la cultura. Tenemos relaciones interpersonales con personas que no aman lo que nosotros amamos, la palabra del Señor. Pero no por ello nos vamos a hacer nosotros aborrecedores de la palabra, porque a ellos no les gusta la palabra. Amén. No podemos amoldarnos a este mundo. Por su naturaleza divina, la iglesia es santa, pues ha sido apartada por Dios para sus propósitos. Sirve en este mundo a través de hombres y mujeres que han sido transformados por la presencia de Dios en su vida. Han recibido el espíritu de adopción por el cual ahora son llamados hijos de Dios. Y esta es la base desde la cual la iglesia ha de ejercer su ministerio. El ministerio de la iglesia es el de ser representantes de Dios en este mundo. Vaya conmigo a 2 Corintios 5, 17 al 20, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Subraya esa parte. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Subraye eso. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aleluya. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Jesús mismo nos otorga el llamado, nos pone la urgencia de reconciliar a un mundo caído con Cristo a través de la predicación del Evangelio. Dios reconcilió a su iglesia consigo mismo en Cristo, como dice el verso 19 que leímos, y al hacerlo asigna a la iglesia el misterio de la reconciliación. De esta manera la iglesia se convierte en el instrumento a través del cual Dios reconcilia a la humanidad consigo mismo en el nombre de Cristo. Y nosotros, no uno, no algunas personas, nosotros, la iglesia, como representantes de Dios en este mundo, la comunidad organizada como iglesia local, es entonces portadora de la presencia de Dios en este mundo. Aleluya. De modo que cada iglesia local donde Dios está presente es también un signo tangible del reino de Dios en esta sociedad. Donde usted está, en su trabajo, en sus familias, en sus relaciones interpersonales, ahí el reino de Dios está presente porque usted está, porque usted es embajador de Cristo Jesús en la tierra. Amén. Aleluya. Este lenguaje que ocupa el profeta Ageo es un lenguaje profético. Los profetas hablaban con un lenguaje bien especial y hay que entenderlo en ese contexto. Y cuando él dice subir al monte, ¿cierto? Él nos está, al conectarnos con Dios, su presencia se hace efectiva para el mundo. Subid al monte es la primera frase que dice el profeta. Subid al monte. Al conectarnos con Dios, entonces su presencia se hace efectiva para el mundo. Muy bien. El texto de Hebreo lo primero que dice es: vayan al monte o suban al monte, dependiendo de la traducción que usted tenga. ¿Cómo entendemos esto? La expresión de ir al monte es una expresión de conectarse. Y tenemos varias veces que en las Escrituras se refiere a subir al monte o ir al monte como una forma de tener un tiempo a solas con Dios. O dicho de otro modo, el lenguaje de la Iglesia Reformada Puerta de Vida, conectarnos con Dios.
Suba al monte, conéctese con Dios. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 24, verso 12 al 13. David, por favor, léemelo. 24, 12 al 13. Éxodo 24, 12 al 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Aleluya. Dios le da una orden a Moisés, le dice: sube al monte, ven a mí, yo quiero hablar contigo. El subir al monte es una expresión, o vayan al monte, una expresión de conectarnos. Dios quiere un tiempo con nosotros. Debemos nosotros de gastar ese tiempo con Dios, porque Dios quiere conectarse con nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Él quiere que subamos al monte. Fíjate, el profeta Ezequiel 17, verso 24. Mira lo que dice el profeta. En el alto monte de Israel lo plantaré, extenderé ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda la clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. El ser portadores de la presencia de Dios en este mundo lleva también a la iglesia a experimentar tensión. En la relación que tenemos diaria con Dios, tenemos una tensión entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Y no podemos dejar de lado esa realidad, porque hay una tensión constante, porque este mundo nos quiere atrapar, porque este mundo nos quiere cautivar, este mundo nos quiere indicar el camino para, pero Dios nos indica el camino para otra cosa. El reino de Dios entonces proviene de Dios, su regla es el Evangelio, promueve reconciliación, gracia y paz. El reino de este mundo es contrario a Dios, su regla es el esfuerzo propio y promueve el individualismo en sus personas. Pero cuando hablamos de conectarnos, cuando hablamos de subir al monte, hablamos de intimidad, hablamos de una búsqueda con nuestro Padre, de una búsqueda constante con Él, una intimidad constante. Toda restauración, todo lo que queramos restaurar debe de partir desde nuestro corazón con una búsqueda con Dios. No puede partir fuera de la búsqueda con Dios. Esta tensión afecta a todos sus participantes, pues si bien ya son parte del reino de Dios, aún viven en este mundo y pueden ser aún afectados por las corrientes del mismo. La iglesia también experimenta tensión en su relación con el mundo, donde está inmersa, pues mientras se mueve con la lógica del reino de Dios, está sirviendo en un mundo que le es adverso e incluso puede verse afectada por esa dinámica. Por eso, en medio de esa tensión, donde la iglesia, al desempeñar su ministerio de reconciliación, se convierte en portadora de la presencia de Dios, pues aún en medio de la tensión es un signo que anuncia el futuro de Dios para la comunidad de fe y para el mundo, al mismo tiempo que señala el plan redentor de Dios para este mundo. En la medida que nos conectamos con Dios, somos portadores de su presencia, y al ser portadores de su presencia y vivir en el ministerio de la reconciliación hacia otros, entonces generamos esta tensión, pero a la vez también comunicamos el Evangelio, comunicamos el plan redentor a aquellos que aún no lo conocen. Aleluya. Viviendo entonces sus valores y conduciéndose por sus principios, su presencia misma es un signo anticipado de lo que ha de ser en su momento pleno con el advenimiento final del reino. Cumple también con su papel de ser sal y luz de este mundo, proporcionando y llamando a la transformación completa de este mundo, hasta que éste sea transformado finalmente por la presencia de Dios en el día de Jesucristo. El llamado de la iglesia, del cual ella misma es parte, implica una conversión hacia el reino de Dios y un cambio
de adscripción religiosa, donde el crecimiento de la iglesia ha de visualizarse en la medida en que la iglesia es transformada ella misma para reflejar la imagen de Dios en este mundo, en la medida que nos mantenemos en contacto con el Padre por medio de Cristo. Sin contacto con el Padre por medio de Cristo, la iglesia no será la que transmita la presencia de Dios, ni será la que lleva las buenas nuevas a este mundo decaído, a este mundo que está pudriéndose cada día más, ¿cierto? Que cada día nos sorprende con todo lo que ellos anhelan. Este tipo de crecimiento, si bien es cierto que es de carácter cualitativo, en algún momento adquiere también dimensiones cuantitativas. Pues siguiendo las parábolas de Jesús sobre el reino, este ha de crecer hasta que llene la tierra. El reino de Dios es como el grano de mostaza, la más pequeña de todas, pero cuando se siembra y crece, da una tremenda flor, ¿cierto? Así es el reino de Dios. Por eso somos sal y luz, en la medida que llevamos la presencia de Dios. Pero muchos quieren quedarse con la presencia de Dios y solo viven una vida ahí, como los apóstoles en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Los tres, y Pedro le dice, hagamos 3 enramadas, Señor, olvidémonos del resto. Aquí estamos bien, estamos tranquilos todos. Aquí en las 4 paredes estamos súper tranquilos. Nadie nos molesta. Nadie nos dice nada. Estamos tranquilos, disfrutamos de buena música, escuchamos la palabra, Señor, y después nos vamos a nuestra casa y estamos tranquilos. ¿Para qué salir de estas 4 paredes? Para muchos este es su monte de transfiguración. Este es el monte donde quieren quedarse. Pero Dios nos manda afuera. Por ende el nombre eclesía significa los llamados a salir, los llamados afuera. No podemos quedarnos en el monte y esperar que solo en el monte vivamos la missio Dei. Si subiste al monte, entonces debes de bajar del monte y compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón a través de la palabra. La montaña tenía un uso principal que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Era un lugar de oración, de contacto con Dios, pudiéramos decir de revelación. Una de las primeras cosas que debemos lograr en nuestros miembros es que se conecten con el Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Lo que buscamos, lo que anhelamos, que todos nosotros, los que estamos aquí, los que faltan, los que no están, todos nos conectemos con el Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y vivamos esa relación conectados con el Padre. Y que a la vez nos conectemos corporativamente. Porque cuando la relación es vertical, la relación horizontal se hace mucho más ligera. ¿Cierto? Y se hace mucho más rápida. Pero si no tenemos esa relación vertical, difícilmente nos relacionaremos horizontalmente. Ahora, importante una cosa, no puedes desligar una relación de otra. Te relacionas verticalmente, también te vas a tener que relacionar horizontalmente. No puedes decir, yo solo me relaciono con Dios. ¿Has escuchado a esos hermanos en Facebook de repente dicen, no, yo no me congrego, yo solamente en mi casa estudio? Qué lamentable. Porque la naturaleza misma de la relación con Dios te lleva a relacionarte con otros seres humanos. No puedes vivir aislado en tu vida. O viceversa, tampoco puedes decir, yo me relaciono con la iglesia, pero con Dios no. Es irracional. Esas dos relaciones, vertical y horizontal, están estrechamente ligadas, no se pueden separar. ¿Tienes relación con Dios? Vas a tener que obligadamente llegar a tener relación con tus hermanos. Te gusten, no te gusten, te caigan bien, no te caigan bien, te simpaticen, no te simpaticen, sonaste. Ese es el principio bíblico. No es lo que tú ni yo queremos, es lo que Dios nos manda. ¿Quieres tener relación vertical? Tienes que relacionarte horizontalmente. Segundo, al compartir nuestra fe, entonces su presencia se hace efectiva. ¿Para quién ahora? Para el pecador. ¿Cómo dice? Traer madera. Otro lenguaje profético que usa el profeta Ageo. Traer madera. ¿Qué está diciendo, pastor? Que tenemos que ir al bosque y cortar maderita y traerla para la iglesia si no tenemos aquí calefacción a leña. ¿Cómo vamos a traer madera? Vengo llegando de Temuco y ya todas las casas con calefacción a leña. Qué rico, me encanta ponerme ahí al lado de la estufita con
con leña ahí, que rico. Otra de las cosas que dice Ageo en su texto es: traigan madera. Lo segundo que debemos, o lo que deseamos que los miembros de la Iglesia Reformada Puerta de Vida experimenten, es compartir su fe con otros. No aceptamos, no nos cabe en la cabeza una iglesia que guarda silencio. No nos cabe en la cabeza una iglesia que necesita un programa para poder compartir su fe. No nos cabe en la cabeza una iglesia que vive bajo 4 paredes. Perdónenme, pero eso no es iglesia. Puede ser cualquier otra cosa, menos la iglesia. La iglesia nunca debe perder el objetivo que las mismas escrituras han trazado para ella. Vamos a Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Y pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. He aquí. Y pues, y hacer discípulos. El hacer discípulos conlleva automáticamente 2 cosas. ¿Cuál es? Relacionarte con Dios y compartir tu fe. Automáticamente, intrínsecamente, aunque no lo diga, lleva esos 2 elementos. Relacionarte con Dios y compartir tu fe. No puede, o no existe, mejor dicho, desde una perspectiva, el hacer discípulos sin conectarte con Dios. Porque Él es el hacedor de discípulos. Aunque pudiéramos quizás hacerlo, pero no sería la lógica. La gran comisión es el mandato de compartir nuestra fe con otros. Este es el principal objetivo de la iglesia. Nunca debemos perder de vista esta realidad. Y Ageo lo pone en un lenguaje profético. Él dice: traigan madera. La madera es simbolizada en las escrituras como con árboles también, y representan personas. El ejemplo del profeta Ezequiel nos sirve mucho. 17:24 dice: todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué los árboles oyen? ¿A qué se está refiriendo el profeta? A personas. Todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. ¿A qué les suena ese texto? ¿Qué texto les trae a la memoria? Ah, muy bien. Lee la Biblia. ¡Qué bien! Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. No podemos cumplir la misión de Dios solos. Somos llamados a cumplir su misión como un cuerpo unido. Esto no se trata de que uno tenga el llamado y toda la iglesia se mueva en virtud del que tiene el llamado. El llamado de la gran comisión es para todos aquellos que son iglesia. No es para uno. Lo que puede variar es el lugar donde desarrolles el llamado. Puede ser aquí, puede ser en la China, puede ser en Europa, donde sea, en África, donde sea. Pero todos estamos llamados a cumplir la misión de Dios. El problema es que en Latinoamérica muchas veces nuestras iglesias han crecido y se han desarrollado con una idea misionera. Y entiéndanme, voy a hacer 2 conceptos que parecieran sinónimos, pero quiero hacer la diferencia. ¿Una iglesia misionera o una iglesia misional? Una iglesia misionera es la iglesia que toda la iglesia trabaja para uno que tiene el llamado. La iglesia misional es toda la iglesia cumpliendo la misión. Pero también se pueden usar sinónimamente el concepto misionero, misional. Pero quiero usarlo separadamente para que entiendan el foco. Todos estamos llamados a cumplir la misión. Te guste, lo entiendas, no lo entiendas, quieras o no quieras, todos estamos llamados a cumplir la misión. El hacer discípulos no es optativo. El hacer discípulos no es si a ti te gusta o no te gusta, o si tienes el llamado. No es que yo soy solo músico, Señor, yo no. Estás llamado a ser discípulo en tu entorno, en tus habilidades, en tus gracias, en tus dones. Pero estás llamado a ser discípulo. No podemos obviar esa realidad de nosotros. No podemos obviarla.
Si obviamos esa responsabilidad, estamos negando el señorío de Dios sobre nosotros. Y como dije, anteriormente, no podemos cumplir la misión de Dios solos. Somos llamados a cumplir su misión como un cuerpo unido. La misión de la iglesia es misión en unidad. No confesamos ser varias iglesias, ni varias familias de Dios, ni varios pueblos del Señor, o diversos nuevos Israel, menos aún diversos cuerpos de Cristo. En la perspectiva bíblica de la iglesia, el plural solamente se refiere a la localización geográfica de las iglesias locales, pero no a la naturaleza existencial de la iglesia. La iglesia es una sola. Arriba Dios no va a separar a los presbiterianos por un lado, a los bautistas por otro, a los adventistas, no, ahí no los va a llamar, pero... Tenía que decirlo ya, ¿cierto? No, en la perspectiva bíblica, Dios tiene una sola iglesia, un solo pueblo, de diferente lengua y nación, de diferentes colores, razas, etc. Un solo pueblo. No tiene varios pueblos, un solo pueblo. Es una unidad sostenida por el Espíritu de Dios, que es quien reúne a la iglesia de los pecadores elegidos y justificados. No es posible justificar bíblicamente la existencia de una pluralidad de iglesias genuinamente separadas y excluyéndose mutuamente una de otra. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día en nuestra cultura evangélica? No, es que yo soy Santa Asamblea de Dios. Pónganse de pie cuando diga Asamblea de Dios, tienen que ponerse de pie y persignarse. ¿Cierto? O no, yo soy presbiteriano, es que yo soy bautista. No se trata de eso. Dios no tiene diferentes iglesias, tiene una sola iglesia. Pensar en una pluralidad de iglesias en este sentido significa una pluralidad de señores. La iglesia es como un edificio construido por Dios a través de su Hijo en el poder del Espíritu Santo. Dios Trino es el constructor. Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. ¿Anda usted en las buenas obras que Dios le preparó? ¿Cuáles son esas buenas obras? Hacer discípulos. El apóstol Pablo está centrándose en la gran comisión de la iglesia: hacer discípulos. El Señor mismo es quien edifica la iglesia. Ella misma es parte de la misión de Dios. El fruto de esta unidad es la unidad del cuerpo de Cristo. Vaya a Efesios capítulo 2, verso 21 al 22 conmigo, por favor. Efesios capítulo 2, verso 21 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Fíjese que el texto dice que en la medida que este edificio se va coordinando, en la medida que este edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, nosotros también crecemos y también vamos siendo edificados juntamente unos a otros. La retroalimentación que Dios nos otorga. Tercero, al discipular a otros, su presencia se hace efectiva para el crecimiento. La tercera parte del texto de Ageo, como dice: y reconstruyan la casa de Jehová. ¿Dice la casa? La casa. Y reedificar la casa. El reedificar tiene que ver con poner cimientos, con reconstruir, con armar algo. El discipulado cumple esa función. El crecimiento en Cristo cumple esa función. El crecer en Cristo no solamente es saber de cristología. El crecer en Cristo no significa solamente saber teología sistemática o cualquier otra rama de la teología que podamos estudiar. El crecer en Cristo significa que tu vida va reflejando a Cristo en todo momento. Tu carácter, tu vida, tus pensamientos, tu actuar, tu hablar, tu conducta va reflejando a Cristo. Eso es crecimiento.
Por eso nosotros acá hemos puesto el discipulado como un pilar fundamental. Porque apuntamos a que el discipulado siempre apunta al corazón, la transformación del corazón. No queremos que ustedes sean solamente intelectuales. No queremos que solamente ustedes tengan información intelectual de lo que es la fe, la teología o las diferentes ramas. Queremos que ustedes vivan el Evangelio. Que el Evangelio los pueda confrontar con nuestros corazones, con sus corazones. Y ustedes puedan volcarse a la cruz constantemente. Por eso es tan importante. Y una tercera expresión que usa Ageo es: y reconstruyan mi casa. Un tercer concepto es crecer. Deseamos que todos los miembros de la Iglesia Reformada Puerta de Vida crezcan en carácter con relación a quién es el verdadero modelo para la Iglesia. Cuando tú te miras en la mañana en el espejo, ¿qué es lo primero que te preguntas? ¿Cuál debiera ser nuestra primera pregunta al mirarnos al espejo? Debiera ser: ¿cuánto me parezco a Cristo? ¿Cuánto estoy reflejando a Cristo en este día? ¿O cuánto estoy reflejando a Cristo cotidianamente? Cuando me enfrento a situaciones difíciles, complejas, a la presión constante de un problema, una dificultad, una enfermedad, lo que sea. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo lo enfrento? Porque cómo lo enfrentemos va a mostrar y va a revelar qué carácter es el que tenemos en el corazón y quiénes somos realmente. Recuerde algo que dijimos en el discipulado del corazón. Las personas y las circunstancias revelan lo que hay en tu corazón. Dios dice en Oseas capítulo 6 que tomó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que conocieran su corazón. Dios los llevó. El desierto es un tipo de necesidad, de conflicto, de esterilidad, de todo lo negativo. El desierto es un tipo. O sea, en otras palabras, para este tiempo, Dios nos va a llevar a situaciones difíciles, complejas, donde nos vamos a ver quizás hasta humillados, o incluso hasta nosotros mismos cometiendo errores. Pero Dios nos va a llevar allá para que conozcamos nuestro corazón. Porque Dios quiere trabajar con nuestro corazón, con nuestra vida. El Evangelio que trabaja desde adentro hacia afuera. El Evangelio no te cambia la pinta. El Evangelio no te dice tienes que venir con falda porque así toda la vida hemos venido a la iglesia, o con corbata porque así nos vemos mal cachados. El Evangelio cambia desde adentro hacia afuera. Si no hay cambio y transformación en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, en las reacciones que tenemos ante la vida difícil que podamos tener, si no estamos ahí mostrando a Cristo, entonces no hemos entendido el Evangelio, no hemos crecido en Cristo. Usted no puede seguir diciendo que yo soy así y así voy a morir. Ese es un lenguaje que no es correcto para un creyente. Porque Romanos capítulo 1, verso 16 sigue diciendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y para transformar nuestros corazones. Entonces, si el Evangelio no me está transformando, es porque algo no estoy entendiendo o algo no estoy haciendo quizás. O necesitamos humillarnos al Espíritu Santo y decirle: Señor, trae luz a mi corazón. Necesito que tú hagas algo en mi interior. Porque la verdad que yo no tengo ni las ganas ni el ánimo, pero sé que tú lo puedes hacer. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, fíjense el lenguaje que está ocupando Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento de acuerdo de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Qué interesante pasaje que muchas veces
no lo hemos profundizado como corresponde. No va a ser el momento ahora tampoco, pero es interesante empezar a profundizar lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. Unidos desde adentro, la unidad del cuerpo de Cristo es unanimidad interna, no uniformidad externa. Aunque nos vistamos todos de la misma forma, con camisita blanca, corbata negra, pantalón negro, las mujeres con falda negra, manguita corta, y toquemos el banjo todos juntos, no quiere decir que estemos unidos. No quiere decir que estemos unidos. El estar aquí en esta misma habitación no quiere decir que todos pensemos igual. Por eso la unidad del cuerpo de Cristo es una unidad interna, o sea, es un objetivo en común. ¿Cuál objetivo en común? Glorificar a Dios, exaltar a Cristo. Podemos pensar diferente, podemos ver la vida de formas diferentes, pero lo que no podemos hacer es mirar a Cristo diferente, porque Cristo es uno solo. No es si nos vestimos todos iguales, no es si hablamos todos el mismo lenguaje, no. Es que tengamos la idea clara de quién es Cristo en nuestra vida. 1 Corintios 12:13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta unidad, al estar presente, afecta a todo el cuerpo, pues todos los dones que Dios ha dado a su iglesia pueden ser puestos al servicio de la edificación de la misma. ¿Qué es lo que nos ha pasado en Chile históricamente? Alguien se enoja con el líder, o el líder se enoja con el pastor, y el líder agarra moto y se va con 2 o 3 familias y planta una iglesia nueva. Muchas veces esos temas son secundarios, muchas veces esos temas son domésticos. No son trascendentales en términos escriturales, no tienen que ver con doctrina, no tienen que ver con fundamento teológico. Siempre uno analiza esas peleas y esas peleas son domésticas. ¿Por qué no hiciste lo que yo quería? ¿Por qué no me tomaron en cuenta una decisión? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Decisiones domésticas que no construyen al cuerpo de Cristo. Pero si la gente fuera madura, como nos dice las Escrituras y como nos decía Efesios, entonces no saldríamos corriendo a la primera discusión. ¿Cierto? Sí, ese es el punto. Y hoy día vemos que esa es la actitud de esta sociedad. Lo vemos en la familia. Me dejé de enamorar de ti, chao, y me cambio de esposa o de esposo, y lo dejo, lo abandono o la abandono, y listo. Si total, así funciona. Es como cambiarse de camisa. Y así, el mismo planteamiento muchas veces tiene la iglesia. Y juntos también ponen esos dones al servicio del mundo en la tarea misional. Ser parte uno de los otros es poner los dones que individualmente ha dado a cada uno al servicio de los otros, sabiendo que los dones no son nuestros, sino que los hemos recibido. ¿De quién? De parte del Señor. Los dones que tenemos no son para nuestro ego, no son para alimentarnos nuestra propia naturaleza egocéntrica o nuestro individualismo, o para tener un altar de nosotros mismos. Son para ponerlo al servicio de otros. Y al ponerlo al servicio de otros, te haces esclavo del otro. Y el verdadero servicio a Dios es ser esclavo de tu hermano, nos guste o no. Ese es el punto. Y ha sido para que en su conjunto sirvamos al cuerpo, en el perfeccionamiento de los santos. Eso es lo que nos dice Efesios. Dice que Dios separó a un grupo determinado de individuos para que capaciten a este otro grupo, o sea, la iglesia. Dios separa a este grupo con un ministerio específico, para que este otro grupo sea alimentado, nutrido, para que después todos juntos crezcamos ¿en quién? En Cristo. Y se produzca la retroalimentación, porque después de este grupo Dios va a separar a otros en el ministerio para que sigan haciendo la misma pega. Esta es una pega ministerial sin fin, no termina. No se trata si tenemos 3, 4, 5. Si Dios sigue levantando pastores, gloria a Dios que los siga levantando. Si sigue levantando músicos, que los siga levantando. Los dones que tengamos
tienen que estar al servicio del cuerpo de Cristo. El problema es no poner los dones al servicio del Señor. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, Dios separó a estos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Capacitar, servir, entregar herramientas. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, todos nosotros. Los dones son dados por el Espíritu Santo para perfeccionar a los santos, a fin de que todos puedan desempeñar el propósito eterno del Espíritu, la obra del ministerio. En este esfuerzo todos los santificados, santos, trabajan juntos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso somos tan pesados con el tema del discipulado, porque estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros para darte herramientas a ti. Cuando Dios te separe o te quiera usar, vas a tener las herramientas necesarias. No vas a andar cazando moscas, como me tocó vivirlo a mí. Al mes de convertido, el pastor me dice: ¿usted predica? No tenía idea de dónde buscar un versículo bíblico. No sabía cómo armar un tema, no tenía idea de nada. A duras penas leía. Y mi primer sermón fue convicción de pecado. 2 meses después, esa iglesia cierra. Y se acabó la iglesia. ¡Qué locura! Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabes cuál es el problema con esto? El problema es que sabemos que tenemos una gracia y no la estamos ocupando con otros. No estamos haciendo discípulos. Vivimos en una rebelión constante en nuestro corazón. Porque sabemos que tenemos dones, sabemos que tenemos herramientas, sabemos que podemos hacer cosas, pero no las queremos hacer. ¿Saben por qué? Porque nuestros egos son más importantes. Porque la quiero hacer la pinta mía, no la pinta usted, pastor. Entonces lo que manifestamos es rebelión, no sujeción. Porque la sujeción tampoco significa que yo gobierno sobre tu vida y te ponga la pata encima y tú tienes que andar como perro faldero tras mío haciendo lo que yo diga o lo que cualquiera de los pastores diga. No. Sujeción habla de caminar juntos, constantemente, día a día, con un objetivo en común: buscar la gloria de Cristo. Ese es el momento cuando se construye la unidad de la iglesia desde adentro hacia afuera. Aquí los miembros ejercitan sus varios dones para prepararse cada uno para su misión y para su ministerio en el mundo. Ya estamos terminando, tranquilos. Esta unidad entonces tiene 4 aspectos. Crecimiento numérico. Dicho crecimiento consiste en una unidad que se va cumpliendo, ampliando en forma integral a través de la incorporación de nuevos miembros al cuerpo. Pero ¿cómo se van a incorporar nuevos miembros al cuerpo si no estoy trayendo madera? ¿Cómo vamos a tener gente para discipular si no estamos compartiendo nuestra fe? ¿Y cómo vamos a tener gente para compartir nuestra fe si no estamos subiendo al monte a escuchar lo que Dios nos quiere decir? Es una cadena de situaciones que van amarradas unas amarradas a la otra. Hay un crecimiento diaconal también, a través del desarrollo espiritual de los miembros del cuerpo, mientras ellos ejercen sus dones en beneficio del mundo. Es un crecimiento diaconal y orgánico. Tercero, hay un crecimiento orgánico y espiritual, a través de un incremento impacta del cuerpo de Cristo en el mundo al cual ha sido enviado. Y cuarto, un crecimiento teológico. Y a través de un entendimiento más amplio y profundo del señorío de Cristo en la iglesia, evitando que los miembros sean llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¿Cómo vamos a comprender si lo que predica fulanito de tal o lo que hablo yo o cualquiera de los pastores acá está correcto en la Escritura si no tenemos la herramienta de la Escritura? Si no sabemos interpretarla, si no sabemos dialogar con el texto bíblico, ¿cómo ustedes podrán discernir que lo que yo digo o lo que dice cualquier otro pastor acá está en lo correcto o no? ¿Cómo discernimos entre el bien y el mal? Necesitamos herramientas, necesitamos un crecimiento teológico, conceptual también.
Crecimiento en unidad es la edificación mutua, donde todos nos enseñamos y ayudamos para proporcionar el crecimiento de la unidad. Se trata de ayudarnos mutuamente para que todo el cuerpo crezca en un servicio diaconal ante Cristo. De forma individual, cada persona y don es valioso, pero reciben su importancia por el hecho de ser una parte funcional del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 20 al 21. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos somos útiles, todos somos necesarios, todos somos necesarios, todos somos útiles en el crecimiento del cuerpo. Nadie es indispensable. Si ninguno de nosotros como pastores está, la iglesia va a continuar, va a seguir, porque la iglesia le pertenece a Dios, no a los hombres. Si usted no quiere hacer la pega, no se preocupe, Dios va a levantar a otro, porque Dios no necesita de usted para hacer la pega. O mejor dicho, no depende de usted para hacer la pega y el plan que Él determina. Si usted se quiere parar en el macho en no hacer la pega, hágalo. Pero Dios se va a encargar de levantar a otro, y punto. Nadie es indispensable, nadie es tan necesario que no se puede desarrollar un proyecto o el plan de Dios. Ninguno de nosotros como seres humanos somos ni indispensables ni necesarios para cumplir el mandato del Señor. Dios va a levantar, si quiere, a un burro, y nos va a hablar a través de un burro. En esta unidad existe una interdependencia mutua que nos ayuda a superar el individualismo de nuestra sociedad, porque cada persona es de suma importancia y es única y especial como criatura de Dios. Su valor dentro de la iglesia surge de su participación en la totalidad del cuerpo a través del ejercicio de sus dones y de acuerdo a la gracia que le ha sido dada. En este sentido podemos entender la verdad expresada por Cipriano cuando dice extra ecclesiam nulla salus. En otras palabras, fuera de la iglesia no hay salvación. Apartado del cuerpo, ningún miembro puede mantener su coyuntura con Dios, ni como creyente, ni por su relación a la misión a la cual Cristo le ha llamado. ¿Saben cuál es la primera actitud cuando nos rebelamos? ¿Saben cuál es la primera actitud cuando nos rebelamos y no queremos hacer la voluntad de Dios? Aislarnos del cuerpo. Nos apartamos al tiro. Dejamos de llamar a los hermanos, con los que nos juntamos siempre dejamos de llamarlos, no vamos a la iglesia. Esa es la primera actitud de que estamos en rebelión, cuando no quiero ir a la iglesia, porque queremos estar solos. Pero fuera del cuerpo no vas a ser restaurado. Proverbios 27 y 17, ¿quién me lo puede leer, por favor? En voz alta. 27 y 17. El hierro con el hierro se aguza, el hierro con el hierro se aguza, y el hombre con el rostro de su hermano, ¿cierto? Así el hombre aguza el rostro de su hermano. Exacto. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es, en nuestras relaciones, en vernos día a día, en los roces, en la problemática, en las dificultades, en las diferencias que tenemos, vamos creciendo y vamos madurando en Cristo. No fuera de ello. Y para ir terminando entonces, como conclusión, solo cuando la iglesia comprende la importancia de subir al monte, o sea, conectarnos con Dios, no esporádicamente, todos los días, compartir nuestra fe, no algunas veces, todos los días, no esperar un programa, todos los días compartir tu fe. Aprovecha la micro, el metro, el colectivo, lo que sea, aprovecha de compartir tu fe. Y cuando comprendamos que necesitamos crecer en Cristo cada día, es entonces que vemos la presencia de Dios manifestada de forma amorosa a nuestras vidas y a la vida de otros. ¿Cómo termina el texto de Ageo? Después de estas tres declaraciones. ¿Cómo termina el texto de Ageo? Por favor, David, o que lo tenga. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y seré glorificado, ha dicho Jehová, y pondré en ella mi voluntad. Fíjese lo que dice el texto. Después de vivir estos tres conceptos, de conectarnos con Dios, compartir nuestra fe y crecer en Cristo, entonces Dios dice, voy a ser glorificado. ¿Queremos glorificar a Dios? Cumplamos la misión de Dios.
Seamos una iglesia sencilla, no compleja. ¿Por qué complicamos todas las cosas como iglesia y como cuerpo? La escritura es práctica, es sencilla. Queremos glorificar a Dios, nuestro objetivo ministerial es glorificar a Dios. Aquí está. De esta forma lo glorificamos. Conectándonos con Dios, compartiendo nuestra fe y creciendo en Cristo. Y entonces cuando Dios glorifica a su iglesia, ¿qué pasa? Pone en ella su voluntad. O sea, se deleita en lo que su iglesia hace. ¡Wow! ¿Quiere ser usted parte de la iglesia que Dios se deleita? Yo quiero ser parte de ello. Y trabajamos para eso, ¿no? Yo quiero escuchar las palabras al final. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y si nosotros vemos estas tres cosas para ir terminando, aplicándolo a nuestra vida hoy día y a Cristo. Cristo se conectó constantemente con el Padre. Vemos en los evangelios en todo momento que Cristo se apartaba para estar con el Padre. La prioridad de Cristo no era la misión. ¿Cuál era la prioridad de Cristo? Estar con el Padre. ¿Cierto? Él pasaba horas con el Padre. No había día que Jesús no se apartara a estar con el Padre. Segundo, compartir nuestra fe. Jesús compartió su fe en todo momento. La mujer samaritana, no le importó el concepto cultural, no le importó la cultura, no le importó nada. Rompió los esquemas culturales y Él compartió la venida del reino, los principios del reino. A todo el que le pidiera una razón, Él le compartía su fe. Y tercero, Él creció constantemente. Dice la Biblia en Lucas que Él crecía en gracia y conocimiento como ninguna otra persona en el tiempo de Él. Jesús creció. Hebreos capítulo 5 o 6, no me recuerdo cuál de los dos, o Romanos, dice que Él creció como hijo. ¿Sí o no? Cuando Él habla de los hijos, dice que los disciplina, y después habla de Jesús, se salta el tema y empieza a decir que Cristo creció constantemente. Él no pecó nunca, pero creció. Jesús es nuestro mejor ejemplo de este elemento de hacer la misión de Dios, de estos conceptos de conectarse con el Padre. Yo y mi Padre uno somos. Él es capaz de decir, yo y mi Padre uno somos. Él es capaz de decir que Él comparte la fe del reino en todo momento. Con la mujer samaritana dice que estaba cansado, pero Él se dio el tiempo de estar con ella y compartirle el reino. Cuando va a la casa de Marta y María, María lo único que quería era escuchar del reino. Hoy día no vemos a la gente con hambre de escuchar del reino. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy día no está comprendiendo que somos los portadores de la presencia de Dios a un mundo desesperado, ansioso, angustiado, que necesita de nuestra voz. Porque somos la voz de Dios en esta tierra. Aleluya. Póngase en pie, hermano. Él le guíanos en oración para ir terminando. Padre amado, ministro, te damos gracias por este tiempo, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, porque tú nos has traído hasta acá, Señor. Gracias, Señor Agradecemos, Jesús. Padre, porque esa es tu voluntad, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, nos hablas, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, porque Amén. tú nos confrontas, Señor, con tu palabra, Señor. Te Sí, pedimos, Señor, que tú quites de nosotros, Señor, la cobardía, Señor. Amén, así es. También el ser a veces buena onda con la gente y no hablarles de ti, Señor. Así es. Porque muchas veces, Señor, pensamos nosotros mismos, Señor, y no queremos compartir el Evangelio porque tenemos temor, Señor, a que nos desprecien, Señor. Así es. A que, Señor, nos hagan a un lado, Señor, y en verdad, Señor, no es a nosotros, sino es a ti que te Así es, desprecian, Padre. Señor. Señor, te rogamos, Señor, que podamos Misericordia. cumplir, Señor, tu misión, Señor. Donde quiera que tú nos lleves, Señor. Amén, así es. En los puestos de trabajo, Señor. Ahí con los compañeros del colegio, Señor. Con los compañeros de universidad, Señor. Sí, Señor. Con nuestros vecinos, Señor. Amén. A donde tú nos pongas, Señor, que podamos compartir tu evangelio, Señor. Y podamos, Señor, dar una palabra de aliento, Señor, a él que está afligido, que está cansado, que está fatigado, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, que fallamos, Señor,
en todos esos aspectos, Señor, y que necesitamos de tu ayuda, Señor, para seguir compartiendo nuestra fe, Señor, para seguir compartiendo nuestra fe a los niños, Señor, a los apoderados de los niños, Señor. Te rogamos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que tu nombre sea glorificado, Amén. no nosotros, Señor, sabiendo que faltan muchos, Señor, para que conozcan, Señor, tu palabra, para que conozcan tu evangelio, para que te conozcan por sobre todo a ti, Señor. Amén. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes esta semana y que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra y cuando tú pongas personas, Señor, a nuestro alrededor, podamos compartir nuestra fe, Señor, y de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te glorificamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.